suburbios. Yo creo que los alrededores de Roma, en esos, al inicio de la película, esas tomas... Las colinas de Roma, todo está muy bien. Perfectamente... A mí me gustan mucho también las elipsis, que posiblemente no sean de guión, sean de montaje, que hay dos gloriosas, que es la que tú aludías antes, cuando se lo llevan del cine a Broderick Crawford y cierra en negro y ya sale de la cárcel, y enseguida sabemos que ha pasado bastante tiempo, porque ya lógicamente sus amigos han desaparecido, y llega a aquel bar donde se ve que era el lugar donde se reunían todos estos pequeños, el bar de Surcos, el pequeños estafadores. Es donde se reunían. Bueno, el bar de Surcos. Y llega a ese bar, pregunta por Franco Fabrici, dicen que está fuera, tal, y hay un nuevo chorizo, un nuevo delincuente que está hablando por teléfono, y simplemente se miran, elipsis, y ya están en un coche dispuestos a hacer el último timo. Pero ha visto como detalle del director, que interesante. En el momento que va a sacar unas gafas, le salen unos relojes falsos y se los regala a la hija. Sí. Es que el amigo este de Fellini, que ha sido toda la vida bidonista, dice que es que eso se lleva en la sangre y que es una vida muy divertida. Dice, aunque usted querría, dice, yo en este momento lo que querría es un trabajo. Dice, este hombre, y os habéis dado cuenta la potencia que tiene, por eso siempre lo ha hecho él, cuando cogió también a Anthony Quinn, la potencia que tiene la fisicidad de Broderick Crawford, que por ejemplo están parados delante de una gasolinera cuando van a cambiar el abrigo por la gasolina, mientras habla Franco Fabrici, parece una película italiana. Cuando tú ves a Broderick Crawford, parece un atraco de una película americana, Carretera 301, cualquiera de esas, la fuerza que puede tener y cómo puede modificar un actor o la presencia de un actor, ¿no? Fellini decía siempre que le gustaban mucho más los actores americanos y de hecho los aprovechó todo lo que Pero luego los tipos que él elige para los personajes secundarios, como luego fueron todas las películas posteriores, son extraordinarios. La señora del primer timo es todo un careto. Luego, el último timo, ese hombre bajito que conduce el coche, es otro careto. Es decir, son tipos muy bien elegidos y que no son nada convencionales. O sea, no se te olvidan esas caras. Claro, eso sabes cómo se acabaron llamando, felinianos. Claro, que cuando él decía, yo iba a Nueva York y entonces me decía la gente, te vamos a enseñar gente feliniana. Logró algo realmente, pues que han logrado muy pocos directores, ¿no? Él logró una manera distinta de, no ya de ver la vida, sino inventó una gente. Esto es feliniano. Lo que buscaban era rostros, él lo que buscaba era caras. Pero elegía muy bien, ¿eh? Eso lo hacía como dice Berlanga siempre, el reparto lo haces bien si de momento ya eliges a los personajes, a sus caras con acierto. Y por ejemplo la fiesta famosa, que como he dicho, es un precedente de la Dolce Vita, aunque incluso hay algunas cosas que luego cortó, por lo que yo he leído en los guiones y tal, que es que había ya hombres que montaban a caballo sobre las mujeres, a cuatro patas y tal, todo eso que luego en la Dolce Vita sale, aquí lo cortó. Hombre, pero sobre todo a nivel son todos, hay muchos personajes que son auténticos bidonistas, ¿eh? Hay gente ahí que eran amigos de sus amigos y los llamó y los metió. Y él mezclaba muy bien a los actores con la gente sacada de la calle. Lo que hay es una iconografía y una imaginería que recuerda a la Dolce Vita, las paredes claras, los tipos vestidos de smoking, el negro con los claros, las escaleras, la claridad que puede tener un salón, el no saber qué pasa en la otra habitación, todo eso yo creo que está muy claro, porque él en ese sentido ha sido un adelantado. Hoy vivimos de películas de Fellini también, y de tipos felinianos y de palabras felinianas, porque ahora se habla mucho de los paparazzis, la gente no sabe que hay un personaje en la Dolce Vita, probablemente mucha gente no lo sabe, que se llama paparazzo, que ese es un tipo que se dedica a hacer fotos y a investigar en eso que ahora se llama la prensa del corazón. Por ahí, llamar a ese tipo paparazzo, que se podía haber llamado Guillermo, se llaman paparazzis a los tipos que hacen eso. O sea que Fellini en ese sentido era un tipo que iba inventando mucho sobre la marcha. Entonces una cosa interesante. Yo a esta película lo que menos me gusta a mí es, ¿sabes el que es, Juan? Que yo creo que hubiera sido mejor en Cinecittà, que las hacía él estupendamente, controlaba maravillosamente. Él era como su casa, Cinecittà. ¿Has visto, hablando del cine español y tal, has visto, por ejemplo, que Berlanga, fíjate, Richard Beijar lo lleva en Los Jueves Milagro. Claro. Franco Fabrici en Calabuch. Sí. Flaiano en El Verdugo. Claro, Flaiano en El Verdugo. Aparte de eso, Valentina Cortese también, yo creo que realmente el más italiano de los españoles es Berlanga, pero con gran diferencia, y el que mejor aprovechó ese momento. Yo ya lo he dicho algunas veces y puede parecer que es... a mí me parece que Berlanga, el paso del tiempo, le ha echado una mano mucho más grande que a Fellini. A mí me parece que Plácido, que El Verdugo, que Calabuch son mejores que esas películas de Fellini. Y para mí no tienen color. O sea, entre La Dolce Vita, 8 y medio,
El verdugo plácido, la teoría de la incomunicación y incluso la piedad que hay ahora en las películas de Berlanga y la ternura son incomparablemente. Ahora, que luego me digas Amarcord ya es otra historia, ya desde el título, ¿no? Que se podría traducir me acuerdo, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo, que se diría, porque es argot, ¿no? Me acuerdo que eso ya es otra historia, pero es otra historia incluso que se sale del propio Fellini. No, es una película, yo la he visto hace muy poco porque la trajo Rotunno, recién restaurada, y los operadores españoles que hicieron aquí, esa semana que hacen en Madrid los operadores, tuvimos una oportunidad de una larga entrevista con Rotunno y trajo la película, una copia maravillosa ahora. Y la gente se quedó asombrada. Es que siguiendo lo que decía Juan, lo que yo te quería decir era que es verdad que Berlanga es un cineasta italiano, sin dejar de ser español, o es un cineasta europeo. Mediterráneo. O mediterráneo, pero que en cualquier caso está tan cercano que tú tiras la mano en una película de Berlanga y estás tocando a gente ya no como Franco Fravici, sino gente que puede pasar su desolación por la Piazza Navona. Y son esos tipos que él ha habido un trasvase maravilloso. Prueba de ello yo creo que la admiración de Flaiano y de esta gente que tenían por Berlanga, porque yo creo que nos falta también perspectiva para saber que estamos ante uno de los más grandes autores del cine europeo de todos los tiempos, que es nuestro querido amigo Luis. Ahí se mezclan dos. Y que aquí está muy claro, porque esta es una película también muy que podía haber hecho Luis. Las películas de Berlanga de esa época, vamos, las que son parangonables con estas películas de Fellini, es que han envejecido mucho mejor. Es decir, las películas de Berlanga de esa época vistas ahora no es que hayan envejecido, es que han rejuvenecido. Sí, Antonio, pero también es verdad que las hemos visto más veces, y eso es un dato que están mucho más permanentemente y sobre todo son más muestras. Yo creo que hay un aspecto muy claro. Berlanga tenía menos pretensiones moralizantes. Sí, en estas películas, por supuesto. Y entonces, claro, resulta que es que Berlanga... Es una moral más laica. Y sobre todo es una moral mucho más subterránea. Es decir, las películas de Berlanga estaban llenas de cosas, con una capacidad de sugerencia infinitas y llenas de profundidad, y hablaban del ser humano en relación con la sociedad, pero no se notaba tanto como en estas películas de Fellini, que el mensaje es evidente. Sí. Claro, la sencillez de Berlanga encubre una profundidad de la buena. Ahora, el problema es que Berlanga, ves ahora sus películas, están llenas de ternura. Pero no Calabuch, sino las más feroces, y el verdugo, están llenas de ternura y de una comprensión del individuo, que es lo que Fellini trataba de meter en esta primera época. Y que a mí me parece, yo estoy de acuerdo con Antonio, que donde está esa mirada tan emocionante es en Amarcord. Sí, no está en la Dolce Vita, ni en esas películas que han sido éxitos mundiales, que están en las listas, es decir, en la lista de las mejores películas de la historia del cine está 8,5. Y a mí nunca me ha parecido la película, ni siquiera de los cineastas. No. Me parece que no es tampoco la película del cineasta, pero bueno, esa es una película que ya es un Fellini mezclado con Freud, ¿eh? Es un Fellini con un mundo ya tan privado, ya sabes que no quería hacerla, ¿no? Él era un hombre muy sincero y llegó un momento que dijo, es que ya no sé lo que quiero hacer, ya no sé qué es esto, ¿no? En esta, con respecto a esta película... Esta es una película todavía muy pegada a tierra, ¿eh? El diario famoso que hizo este francés, dice una cosa curiosa, que a veces cuando llegaban, que él no preparaba realmente el rodaje y que sobre la marcha iba eligiendo y viendo ya con los actores y con la gente natural, pero que había momentos, por ejemplo, en lo de las casas y las chabolas y demás, que el propio Fellini se sintió mal. Es decir, no pudo imaginar que estando todo el día, varios días que estuvieron rodando, iba a sentir en el estómago lo que sintió entre aquella gente. Así que la pobreza, la miseria, los niños, todo aquello le produjo un enorme impacto, pero muy grande. Pues que estas películas están mucho más apegadas a la realidad, claro, que las películas que hizo a partir de 8,5, que ya es una pura recreación más o menos fantástica de la realidad. Y estas películas están todavía muy pegadas a la realidad. Y además, sabiendo cómo se han rodado, es que te sabes que esas gentes de aquella colonia de chabolas eran gente de verdad. Sí, todos de verdad. O sea, no había figuración pagada, era gente de verdad. Y entonces, lógicamente... Eso fue una constante en todo el cine de Fellini, ¿no? Que muchas veces los personajes los ha ido metiendo en las películas. Pero en esta época, sobre todo, incluso en las gloriosas, como puede ser Vitelloni, La Estrada, en Las noches de Cabiria y tal, vistas al cabo del tiempo, yo creo que hay un exceso, y lo digo entrecomillado, de mensaje. El mensaje es excesivo, o sea, está claro que la película se hacía para tratar de defender una moral o defender una idea, cosa que en las películas de Luis García Berlanga hay mucho más mensaje, pero no es tan obvio, ni tan evidente, ni tan un poco excesivo. Es decir, digamos que hay que verlas 3 o 4 veces. Se queda en recado, el mensaje, digamos, que se quede en recado. A mí lo que sí me gusta de Fellini, por ejemplo, es esa parte de
roseliniana que tiene, ¿no? Sí, venga, Esa me encanta. la mejor parte, ¿sabes? Claro, la última parte, cuando ya vemos a este tipo hecho polvo, tirado, abandonado en medio de un páramo, de un yermo, llega la noche y pasa un camión y vuelve a